En estos días se habla de Milagro Sala y se habla de la denuncia del fiscal Nisman, porque en estos mismos días se cumple un año de la detención de Milagro Sala y 2 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Por lo tanto, Milagro Sala y Nisman son los temas en los programas periodísticos, en las radios, en los debates. Lo interesante es ver cómo en ambos casos aparece la grieta, aparecen 2 puntos de observación del tema, en ambos casos, en el de Milagro Sala y en el de Nisman, y en ambos casos vemos cómo las 2 partes enfrentadas tienen una inmensa dificultad para ver lo evidente. Uno en ambos casos ve la gran obstrucción que provoca el posicionamiento político en la Argentina. ¿Obstrucción para qué? Para ver lo que es evidente. En el caso de Milagro Sala, lo evidente es que al proceso tendría que seguirlo, pero estando en libertad. Estando en libertad. No soy un jurista, un experto, pero desde mi función, lo que sí puedo ver y sobre lo que puedo dar fe es que los pronunciamientos en el sentido de que Milagro Sala tiene que estar libre, que no es lo mismo que declarada inocente de las acusaciones que pesan sobre ella, sino que tiene que estar libre mientras se le lleva el juicio adelante, puedo dar fe que quienes se pronuncian en este sentido son absolutamente creíbles, absolutamente prestigiosos y absolutamente confiables. Si decimos el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, estamos hablando de una entidad que tiene un gran prestigio y un gran conocimiento sobre estos temas. No estamos hablando de una entidad que sea permeable al lobismo, a los grupos de presión, que se deje manipular por tal o cual bando de tal o cual país. Cuando hablamos del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas, hablamos de un grupo de expertos que sabe pronunciarse sobre estos temas. Por lo tanto, si el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas dice que Milagro Salas debe esperar el juicio, seguir el juicio, pero estando libre y no estando encarcelada, yo le doy la razón a eso, porque tengo que respetar sí o sí a esa opinión. Si se le suma que coincide con la que tiene Human Rights Watch, y Human Rights Watch, desde mi punto de vista, es una entidad defensora de derechos humanos sumamente prestigiosa y sumamente creíble, yo tengo que ver eso que es evidente, el prestigio, la solidez y el conocimiento de quienes se pronuncian de ese modo. También tengo que ver lo mismo en Luis Almagro, el presidente de la OEA. Es la OEA, no la UNASUR. UNASUR no tendría al respecto la credibilidad suficiente, pero la OEA, ¿no? El cuerpo de la OEA dedicada a los derechos humanos, el presidente de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, ¿por qué sería permeable al lobismo? Otro caso es Roberto Gargarella. Roberto Gargarella es un prestigiosísimo jurista, sociólogo, con un gran conocimiento en el campo de los derechos humanos y de la filosofía política. Gargarella, con todo su conocimiento, está convencido tanto de que Milagro Sala es culpable de gran parte de las cosas de que se la acusa, como de que en esta etapa del proceso tiene que estar en libertad. Tiene que estar en libertad, ¿no? O sea, Gargarella es irreprochable en la posición que va a tener al respecto, en el punto de observación que va a tener sobre el caso de Milagro Sala. Es irreprochable siempre. Y en este caso, además, porque no es una persona que adhiera a las posiciones a las que adhiere o lo que representa Milagro Sala, si Roberto Gargarella, con todo su prestigio, dice en esta etapa del proceso Milagro Sala tiene que estar libre, eso desde mi punto de vista constituye una evidencia
que no puede dejar de verse. ¿Qué está haciendo en este sentido el gobernador de Jujuy y la Corte Suprema de Jujuy, que no la puso este gobernador, venía del gobierno anterior? Desde mi punto de vista, están haciendo demagogia. Porque es cierto que la mayoría de los jujeños la quiere ver presa a Milagros Salas, pero no tiene la paciencia de esperar a que salga condenada, entonces sea legítima su prisión. No, la quiere ver presa ya. Probablemente es una amplísima mayoría de jujeños, yo entiendo que es así, los que le temían a Milagros Salas y los que la veían como un Estado dentro del Estado, y ese Estado era prepotente, intimidante, corrupto. Bueno, pero un gobierno y sobre todo los jueces no tienen que actuar para satisfacer a la opinión pública, tienen que actuar estrictamente para cumplir la ley. Y lo que está haciendo el gobernador de Jujuy es actuar, en el caso Milagros Salas, para satisfacer a la opinión pública. La mayoría en la opinión pública la quiere ver presa ya, la tiene presa ya. Pero es arbitrario, es ilegítimo y además es políticamente estúpido. El mismo caso se da en cuanto a, se cumplen estos días 2 años del asesinato del fiscal Nisman. Y es increíble cómo quienes defienden cerradamente al gobierno anterior, al que encabezó Cristina Kirchner, se niegan a ver lo evidente, del mismo modo que se niegan a verlo lo que quieren mantener la presa ya a Milagros Salas, en lugar de que sea presa, que vaya presa cuando sea encontrada culpable. Del mismo modo se niegan a ver lo evidente quienes sostienen que Nisman había hecho una acusación absolutamente desopilante, descabellada, insostenible, y que por eso en un momento determinado le dio un ataque de conciencia de que se había metido una tremenda estupidez y se voló la cabeza de un balazo. ¿Realmente pueden creer eso? O sea, en el caso Nisman, yo creo que hay que separar 2 cosas. La denuncia que estaba por presentar Nisman ante el Congreso el día después de que apareció muerto, y por otro lado la muerte del fiscal Nisman. La muerte del fiscal Nisman vuelve imprescindible abrir y ver y estudiar lo que denunciaba, porque la muerte del fiscal Nisman sí y solo sí está relacionada con lo que denunciaba. La denuncia y la muerte están entrelazadas, por lo tanto, muerto Nisman de la forma en que murió, sí y solo sí, la conclusión de la justicia es, veamos cuál era la denuncia. Mucho más, si gran parte de su material estaba contenido en un teléfono y fue vaciado ese teléfono igual que sus computadoras, y el teléfono fue intervenido estando ahí, en el departamento donde murió, y en las mismas horas, ¿no?, inmediatas posteriores a su muerte, como sea, lo evidente que es evidente que lo que denunciaba Nisman terminaría sí o sí en una condena a la presidenta Cristina Kirchner y a su canciller Timerman. No, eso no es evidente. Eso no es evidente. Es muy posible que la denuncia de Nisman no tuviera la posibilidad de perforar el blindaje jurídico que se le había dado al acuerdo con Irán. Al acuerdo con Irán se le hizo un blindaje jurídico que fue la ley del Congreso. Desde el momento en que es ley del Congreso ya no puede ser ilegal. Ese es un blindaje jurídico. Personalmente dudo que la denuncia de Nisman hubiese podido perforar ese blindaje político, pero que no pueda jurídico, pero que no pueda perforar el blindaje jurídico, o sea, que no alcance para condenar, para declarar la culpabilidad de una presidenta y de su ministro de Relaciones Exteriores, no quiere decir que esa denuncia no contenga muchísimos elementos que muestren una acción miserable, una acción oscura, una acción políticamente indecente. Y solo
se puede pensar eso por la actitud autoincriminatoria que desde el momento en que apareció el cadáver de Nisman tuvo Cristina Kirchner, su canciller, su gobierno en general y el kirchnerismo en general. No puedo más que pensar que la denuncia de Nisman, aunque no alcanzara para mostrar la culpabilidad, porque hay un blindaje jurídico imperforable, sí alcanzaba y sobraba para mostrar lo oscuro, lo miserable, incluso, si se quiere, lo contrario a los intereses de la dignidad de una nación que había sido atacada y había sufrido una masacre por un ataque externo. Si la denuncia no hubiera tenido los suficientes datos comprobadores de esa oscuridad en la actuación del gobierno de Cristina Kirchner, el gobierno de Cristina Kirchner no hubiera actuado como actuó, y actuó autoincriminándose, todo, haciendo un enchastre para que desaparezcan las pruebas en el escenario del crimen, porque yo creo que fue un asesinato a todas luces, y luego haciendo todo lo posible mediante el grupo lobby que creó dentro de la justicia, con el nombre de Justicia Legítima, haciendo todo lo posible para que esa denuncia no se abra. ¿Por qué? ¿Qué otra explicación puedo encontrar? Si está a la vista todo lo que hizo el gobierno de Cristina Kirchner a través de Justicia Legítima para que no se abra la denuncia, ¿qué otra conclusión puedo extraer de que en esa denuncia hay cosas que muestran una oscuridad, una miserabilidad, algo que el gobierno de Cristina Kirchner necesitaba que no se vea, porque su imagen no subsistiría? En una de esas no daba para declararla culpable, ni a ella ni a su canciller, pero la imagen de ella y su canciller con las revelaciones de Nisman seguramente estallaba en el mismo pedazo. Y si no hubiera sido de esa manera, la forma autoincriminatoria que de mil modos ejerció el kirchnerismo denotaría una inmensa estupidez. Vamos a un corte muy, muy breve y después le voy a decir por qué, para cerrar lo que dijo Estela de Carlotto sobre la no corrupción de los millonarios Néstor y Cristina Kirchner, me hizo pensar que hubiera sido mejor para ella inspirarse en Roosevelt cuando tuvo que hablar de Somoza y dijo, sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. En unos minutos. El otro ejemplo de negación de lo evidente, de lo que está a la vista, lo tuvo Estela de Carlotto, una persona a la que hay que reconocerle muchísimo, pero no precisamente cuando entra en el terreno de las defensas irrestrictas de un gobierno, de un liderazgo. Dijo Estela de Carlotto que Néstor y Cristina eran millonarios, pero que no, eso no quiere decir que fueran corruptos. Sin duda, ser millonario no es equivalente a ser corrupto. El problema es que acá hay una inmensa cantidad de pruebas que dicen lo contrario a lo que sostiene Estela de Carlotto. Y en esto, yo pensé en estos días, me acordaba de esa frase célebre o tristemente célebre del entonces presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, que en 1939 había recibido con honores a Anastasio Somoza, que había ido con su mujer, Salvadorita se llamaba la mujer de aquel dictador, y fue recibido con honores. Tanto así que a muchos sectores norteamericanos les molestó muchísimo, incluso a la propia esposa de Franklin Roosevelt, a Eleanor Roosevelt, ¿no?, quien le reprochó a su marido y al gobierno actuar de ese modo con un tirano de baja estofa como era Somoza. Y Roosevelt, dicen que dijo, y así quedó en la historia, sí, Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Bueno, me parece que hay que tenerlo en cuenta,
para ciertas situaciones y en todo caso traspolar la afirmación. Me parece que en el caso de Carlotto podría decir, y es posible que Néstor y Cristina hayan sido muy corruptos, pero fueron o son nuestros corruptos. Hasta el próximo martes.